La guerra interna en Sinaloa no solo se está peleando con balas y drones. Se está peleando también con traiciones, abandonos y cambios de bandera que están redefiniendo el mapa criminal del noroeste mexicano. Y es que según fuentes cercanas al conflicto, en tan solo un mes se habrían registrado al menos 689 deserciones dentro de las filas de los grupos armados que operan en la entidad. Una cifra que, de confirmarse, superaría todas las deserciones documentadas durante todo 2023 y 2024 juntas. Esto es algo que no se había visto antes en la historia reciente del crimen organizado en México. No hablamos de 1, 2 o 10 elementos que voltean bandera. Hablamos de cientos de operadores, sicarios y mandos medios que están abandonando sus estructuras originales para pasarse al bando contrario, huir del Estado o simplemente desaparecer del radar. El conflicto entre la facción de los Chapitos y la del Mallito Flaco ha generado una presión tan intensa que muchos de quienes antes juraban lealtad absoluta ahora prefieren cambiar de camiseta o salir corriendo. Y esta oleada de deserciones está teniendo consecuencias directas en el terreno. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que revisar algunos casos que han salido a la luz en las últimas semanas. Uno de los más emblemáticos es el de Jesús Manuel Álvarez Félix, conocido en el mundo del narco como el Chuta de Charay. Este sujeto, nacido el 30 de julio de 1980 en la comunidad de Charay, municipio del Fuerte, era considerado un comandante de alto rango dentro de la estructura de los Chapitos. El Chuta no era cualquier operador. Según diversas fuentes, este individuo había escalado desde sicario hasta convertirse en líder de las Fuerzas Especiales Chuta, una célula criminal enfocada específicamente en la defensa y expansión territorial de la facción de los Guzmán. Los corridos lo mencionaban como un hombre leal, siempre activo y respaldando a los líderes de su organización. Sin embargo, de acuerdo con publicaciones que circulan en grupos de Telegram y WhatsApp vinculados al conflicto, el Chuta habría volteado bandera en algún punto del enfrentamiento. Se dice que entregó el control criminal del municipio de Ahome al grupo liderado por Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, quien a su vez está aliado con el Mallito Flaco. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una deserción de alto impacto. No solo por la posición que ocupaba el Chuta dentro de la estructura, sino por el territorio que supuestamente entregó al bando contrario. Y no está solo. Junto con él, se menciona que otra célula conocida como los Cholos Vagos también habría cambiado de bando para unirse a la alianza del Mallito Flaco con el Chapo Isidro. Las coordenadas de una de las propiedades del Chuta, localizada en la localidad de Mochicahui del municipio del Fuerte, fueron publicadas en los grupos de Telegram de los grupos antagónicos. Esto representa un mensaje claro: quien deserta queda expuesto. Sus bienes, su familia y su vida pasan a estar en la mira del grupo que abandonó. Pero el fenómeno de las deserciones no se limita a Sinaloa. En Baja California, otro caso ha llamado la atención de autoridades y analistas por igual. Se trata de un sujeto identificado únicamente como Cabo 27 o simplemente el 27, cuya cara y nombre real las autoridades aún desconocen. Según reveló el semanario Z Tijuana, este individuo ha cambiado de bando en 5 ocasiones a lo largo de su carrera criminal. Inició con el cártel Arellano Félix, luego pasó al cártel de Sinaloa, después al cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente se integró a la facción del Mallito Flaco, y ahora habría regresado con los Chapitos como parte de una alianza que también incluye al Mencho y a los Arellano. El 27 es un caso extremo de lo que en el argot del narco llaman chapulines, aquellos que brincan de un grupo a otro según les convenga. Y su paso por tantas organizaciones le ha dado un conocimiento profundo de las estructuras, los integrantes clave y las debilidades de cada grupo. Eso lo convierte en un activo valioso para quien lo tenga de su lado, pero también en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Lo más preocupante es que el 27 hectárea ha sido identificado como cabecilla de al menos una célula integrada por menores de edad que participan en actividades delictivas, incluyendo homicidios. Este sujeto representa lo peor del fenómeno de las deserciones, porque no solo cambia de bando, sino que arrastra consigo a otros elementos, incluidos jóvenes que apenas están entrando en el mundo criminal. El semanario Z Tijuana también reveló que desde 2022, un grupo armado denominado Los Cabos, que había sido reclutado por el cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California en 2015, traicionó al Mencho y se pasó con el Mayo Zambada. Entre los renegados destacaban el Cabo 50, el Cabo 27 y el Cabo 100, quienes se dedicaron a ejecutar a sus excompañeros, reforzando al cártel de Sinaloa y debilitando al grupo de Jalisco. Las razones detrás de esta oleada de deserciones son múltiples. En primer lugar está la presión militar. Los operativos del gobierno federal se han intensificado en las últimas semanas, especialmente en zonas serranas donde los grupos criminales tenían sus principales bastiones. En Durango, por ejemplo,
Fuentes internas confirman que el objetivo de los operativos desplegados en la Sierra del Durazno es claro: ir por Aureliano Guzmán Loera, el Guano. Durante el operativo del domingo 14 de diciembre, helicópteros artillados sobrevolaron la zona mientras elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina avanzaban por tierra para cerrarle las salidas. La gente del Guano respondió con drones cargados con artefactos explosivos, pero las fuentes coinciden en que durante ese enfrentamiento se habrían registrado al menos 10 bajas del lado de la estructura del viejo hermano del Chapo. Incluso hay versiones, aún en proceso de verificación, de que uno de los caídos podría ser uno de sus hijos. Al día siguiente, el lunes 15 de diciembre, el operativo no se retiró. Habitantes de la sierra reportaron el sobrevuelo de aeronaves Texen que realizaban pasadas de reconocimiento sobre el Durazno. Este tipo de aeronaves se utilizan para vigilancia de corredores y marcaje de zonas, funciones clave cuando un objetivo logra evadir un primer cerco terrestre. El mensaje es claro: la presión sobre las estructuras criminales no va a disminuir. Y esa presión constante está llevando a muchos operadores a reconsiderar su lealtad. Cuando el gobierno se clava con una presa, no manda patrullas, manda helicópteros artillados y drones de reconocimiento. Esto no es un operativo más, esto tiene forma de cacería. La segunda razón de las deserciones es la violencia interna. Cuando un conflicto se prolonga, los recursos se agotan, la moral baja y las divisiones internas se profundizan. Los mandos empiezan a desconfiar de sus propios elementos, y esa desconfianza puede traducirse en ejecuciones internas. Escuinapa es un ejemplo de esto. La mañana del miércoles 17 de diciembre, el municipio del sur de Sinaloa quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre grupos rivales que se extendió por varias horas. De acuerdo con reportes locales, al menos 5 personas fueron abatidas, entre ellas un hombre identificado como el Comandante Negro, presunto integrante de un grupo delictivo llamado Fuerzas Especiales Unión. El choque habría iniciado cuando un grupo armado vinculado a los Cabrera irrumpió en la zona controlada por Misael Guerrero Pérez, el Güero Pin, señalado como jefe de plaza ligado a la facción de los Guzmán. La irrupción detonó una intensa balacera que se escuchó en distintos puntos del municipio. Vecinos de colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo reportaron detonaciones constantes mientras el temor se apoderaba de las zonas cercanas a la carretera de Cuota Tepic-Mazatlán. Durante el enfrentamiento se habría utilizado equipo no convencional, incluyendo drones con explosivos cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos sectores. Además, un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, presuntamente para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. Cuando este tipo de violencia se vuelve cotidiana, muchos operadores prefieren desertar antes que terminar carbonizados en una camioneta o colgados de un puente. La lealtad tiene un límite, y ese límite para muchos es la vida misma. En las calles de Escuinapa quedaron vehículos calcinados, viviendas con decenas de impactos de bala y el rastro visible de la violencia. El cuerpo del Comandante Negro fue localizado al interior de uno de los vehículos completamente incendiados. En los grupos de Telegram de los Chapitos, informaron su fallecimiento con un mensaje que decía: se fue con la camisa más que puesta, y es algo que no tiene precio, la lealtad. La tercera razón es el dinero. En tiempos de guerra, los pagos se vuelven irregulares. Los recursos que antes se destinaban a nóminas ahora se usan para comprar armas, drones, chalecos y gasolina. Los operadores de bajo rango son los primeros en sentir el golpe, y cuando el sueldo deja de llegar, la lealtad se evapora. Se ha documentado que algunos grupos rivales ofrecen bonos de deserción, es decir, pagos inmediatos a quienes decidan cambiar de bando y traigan información valiosa consigo. Esto ha acelerado el éxodo de elementos que ven en el bando contrario una mejor oportunidad de supervivencia económica. La cuarta razón, y quizás la menos discutida, es el agotamiento. Los enfrentamientos constantes, las noches sin dormir, el estrés de saber que en cualquier momento puede llegar un dron con explosivos o un convoy enemigo, todo eso cobra factura. Muchos de estos operadores son jóvenes que entraron al mundo criminal pensando en dinero fácil y respeto, pero la realidad de la guerra es muy diferente a lo que prometen los corridos. Pero las deserciones no son solo un problema para los grupos criminales. También representan un desafío para las autoridades. Muchos de los desertores no se entregan ni se retiran del crimen. Simplemente cambian de patrón. Y con cada cambio de bando, llevan consigo información sensible sobre rutas, contactos, casas de seguridad y operativos pendientes. En Baja California, las autoridades han identificado a 27 criminales clave que generan la mayor parte de la violencia en el estado. La lista incluye líderes y operadores de los Mayos, los Chapitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Arellano Félix.
Muchos de ellos tienen historial de haber pertenecido a otros grupos antes de llegar a donde están ahora. Manuel Garibay Espinosa, por ejemplo, ha operado para varios cárteles desde principios de los años 90. Fue detenido en Estados Unidos en 1995 por posesión de cocaína y liberado como testigo protegido. En 2010 fue nuevamente detenido, esta vez en México. Sin embargo, en 2014 abandonó la prisión libre de cargos. Ha operado para el cártel Arellano Félix, después para los Mayos del cártel de Sinaloa, y más recientemente se le ha vinculado con los Chapitos. Su familia ha pagado el precio de esa vida. Su hijo, su sobrino y su hermano fueron ejecutados, y otro sobrino fue extraditado a Estados Unidos. Otro caso documentado es el de Juan José Ponce Félix, conocido como el Ruso, líder de los rusos, brazo armado y operativo del Mayito Flaco. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura, por cargos de tráfico de fentanilo y cocaína desde 2015. Sin embargo, en México no tiene orden de aprehensión. De acuerdo con Z Tijuana, este sujeto inició su vida criminal como sicario del Macho Prieto, operando en Sonora y Sinaloa. Fue exiliado a la zona de Mexicali y San Luis Río Colorado tras negarse a participar en el rescate de Ovidio Guzmán en 2019, lo que generó un conflicto permanente con los Chapitos. Carlos Adrián Casas Reyes, conocido como el Mercenario o el Tragedias, formaba parte del cártel de Sinaloa y ahora opera con los Arellano Félix en Ensenada. Se le considera autor intelectual de decenas de homicidios desde 2019, pero no existen cargos formales en su contra porque cada vez que cambia de grupo, las investigaciones tienen que empezar de cero. El impacto de las deserciones en el terreno ya se está sintiendo. Fuentes cercanas al conflicto reportan que algunas plazas que antes eran bastiones seguros ahora están en disputa abierta. Los operadores que abandonan no solo dejan vacíos en la estructura, también dejan vulnerabilidades que el bando contrario aprovecha. En el norte de Sinaloa, se habla de comunidades enteras que han cambiado de manos en cuestión de días porque los encargados de defenderlas simplemente se fueron. Esto genera un caos adicional para la población civil, que nunca sabe bajo qué reglas está operando ni a quién debe responder. La violencia no se limita a los enfrentamientos directos. En Culiacán, 2 viviendas y un establecimiento comercial fueron vandalizados e incendiados por sujetos armados durante la mañana del miércoles 17 de diciembre. El primer hecho sucedió alrededor de las 5 de la mañana en un domicilio ubicado en la colonia Tierra Blanca. Minutos más tarde, una segunda vivienda fue incendiada en Lomas de Guadalupe, donde los agentes localizaron una camioneta en llamas que había sido utilizada para derribar el portón. Finalmente, en el sector Bugambilias, un expendio cervecero también fue incendiado. Estos ataques son parte de la estrategia de intimidación que ambos bandos utilizan para presionar a quienes consideran colaboradores del enemigo. Y muchas veces, las víctimas son personas que simplemente vivían o trabajaban en el lugar equivocado. Y mientras los grupos criminales lidian con la sangría de personal, el gobierno ha intensificado sus acciones. En Sinaloa, los resultados del Grupo Interinstitucional de Seguridad del 8 al 14 de diciembre incluyen 32 personas detenidas, 100 vehículos con reporte de robo recuperados, 59 armas aseguradas, más de 17.000 municiones y 247 toneladas de precursores químicos incautados. También se aseguraron 47 máquinas tragamonedas, 194 motocicletas y 7 cámaras de videovigilancia irregulares. En Nayarit, personal de la 5ª Región Militar y la 13ª Zona Militar aseguró un inmueble el pasado 16 de diciembre en Pantanal, Jalisco. En el lugar encontraron 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, 2 vehículos, una motocicleta y 5 chalecos tácticos. También se incautaron cajas metálicas con cargadores específicos para calibres de cuerno de chivo y .38 Super. En Michoacán, el plan implementado por el gobierno federal ha permitido la detención de 207 personas desde que inició. Durante los primeros 11 días de diciembre, lograron la recuperación de 42 vehículos con reporte de robo y las detenciones de 17 personas presuntamente implicadas en hechos ilícitos. Y en uno de los operativos más recientes, fueron capturados 6 presuntos responsables de la explosión de una camioneta en Coahuayana que dejó 6 personas fallecidas y 11 heridas. El narcoampamento donde fueron detenidos estaba ubicado en un predio cercano a la localidad conocida como Corral de la Piedra, en los límites de Michoacán y Colima. En la Ciudad de México, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra extorsionadores en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, derivó en un enfrentamiento armado que dejó 6 detenidos y un elemento de seguridad herido. Los agentes realizaban labores de inteligencia cuando fueron recibidos a balazos, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión y solicitar refuerzos tácticos.
La pregunta que muchos se hacen es si esta oleada de deserciones representa el principio del fin para alguna de las facciones en pugna. La respuesta no es sencilla. Por un lado, las deserciones debilitan las estructuras y generan desconfianza interna. Por otro lado, los grupos criminales tienen una capacidad notable para regenerarse, reclutar nuevos elementos y adaptarse a las circunstancias. Lo que sí está claro es que el conflicto en Sinaloa ha entrado en una fase donde la lealtad ya no es garantía de nada. Los corridos que antes celebraban la fidelidad de los operadores ahora suenan como memorias de un tiempo que ya no existe. Hoy, en medio de los drones explosivos, los helicópteros artillados y las balaceras interminables, cada quien busca su propia supervivencia. Los 689 desertores, reportados en un solo mes, son solo la punta del iceberg. Detrás de esa cifra hay historias de miedo, de cálculo frío, de oportunismo y, en algunos casos, de simple instinto de preservación. Son elementos que decidieron que su vida vale más que cualquier plaza, cualquier jefe o cualquier promesa de dinero fácil. Y las consecuencias de estas deserciones se extienden más allá del campo de batalla. Cada desertor que llega a un nuevo grupo trae consigo no solo información táctica, sino también resentimientos acumulados. Conoce los nombres de quienes le dieron órdenes, sabe dónde viven sus antiguos compañeros, tiene acceso a secretos que pueden usarse como armas. Esto convierte a cada deserción en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Las familias de los desertores también quedan expuestas. En el mundo del narco, abandonar el grupo es considerado una traición imperdonable. Y cuando no pueden encontrar al desertor, van por sus seres queridos. Las propiedades son incendiadas, los familiares son levantados, y el mensaje queda claro para todos los demás. Esto es lo que le pasa a quien se raja. Y mientras las deserciones continúan, la violencia no se detiene. En Escuinapa quedaron casas y vehículos baleados. En la Sierra del Durazno, el cerco sobre el Guano sigue activo. En Baja California, los 27 generadores de violencia identificados siguen operando impunemente, 5 de ellos con orden de aprehensión y 7 que ya fueron liberados por fallas procesales. Y en Culiacán, viviendas y comercios amanecen incendiados sin que nadie responda por ello. El reacomodo violento de las fuerzas criminales en el noroeste mexicano está lejos de terminar. Las deserciones son un síntoma de la descomposición interna, pero también son un combustible adicional para el conflicto. Porque cada desertor que llega a un nuevo grupo trae consigo información, resentimientos y, en muchos casos, sed de venganza contra quienes antes fueron sus compañeros. El mapa del crimen organizado en México se está redibujando en tiempo real. Las alianzas que parecían sólidas se fracturan de un día para otro. Los comandantes que juraban lealtad eterna ahora negocian con el enemigo. Y los operadores de a pie, los que ponen el cuerpo en cada enfrentamiento, están descubriendo que en esta guerra nadie está dispuesto a morir por nadie. La única certeza es que nada es seguro. Ni las plazas, ni las alianzas, ni siquiera la lealtad de quienes juraron dar la vida por la causa. Y mientras el gobierno intensifica la presión y los grupos rivales se despedazan entre sí, las 689 deserciones de este mes podrían ser apenas el anticipo de lo que viene. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que nadie quiere ver. Y esto, lamentablemente, es solo el comienzo.